Antes de empezar, quiero advertirles que esta historia no es fácil de contar. Es incómoda. Trata sobre la traición, la confusión emocional y las relaciones familiares que no resultaron como debían. Si no te encuentras en el lugar adecuado para escuchar una historia así, quizás quieras detenerte aquí. Bien, aquí voy. Mi nombre es Dorothy Mills. Tengo 45 años y vivo en una casa que solía estar llena de ruido. Hermanos peleando por quién se bañaba primero, yo gritando desde la cocina para que sacaran la basura, y mi esposo entrando con bolsas de comida rápida como si acabara de salvar el día. Ahora, solo somos mi hijo y yo, y un silencio inmenso. Tengo 4 hijos. Cairo, Scout e Imani se mudaron y construyeron sus propias vidas. Pero el más joven, Nathaniel, se quedó. Ahora tiene 20 años. Cuando nuestra familia se dividió a la mitad hace años, mi esposo empacó sus cosas y no miró atrás. Desde entonces, solo hemos sido Nathaniel y yo. Él era el callado, el constante, el que nunca se fue. Supongo que me acostumbré a que solo fuéramos nosotros dos. Después de un tiempo, la casa dejó de sentirse vacía. En cambio, empezó a sentirse como una burbuja. Solo él y yo. Comíamos juntos, hablábamos de nuestro día y veíamos series por la noche. Empecé a pensar en nosotros como este pequeño equipo perfecto, sin dramas, sin caos. Era casi pacífico. Pero lo que pasa con el silencio es que a veces oculta cosas y a veces te da demasiado espacio para pensar. Recuerdo una tarde. Caminaba por la sala después de volver del gimnasio. Tenía mis auriculares puestos, el cabello en un moño desordenado, mi ropa deportiva pegada a mí por el sudor, y solo iba hacia mi habitación, nada especial. Pero entonces lo vi mirándome, no de la manera habitual. No era la mirada que un hijo le da a su madre. Por un segundo, me quedé congelada. Él desvió la mirada rápidamente, actuando como si nada hubiera pasado. Pero yo lo vi. No me enorgullece lo que sentí después, pero una parte de mí le gustó. Me hizo sentir notada, linda, importante. Y quizás ahí fue donde empezó todo, no con lo que pasó después, sino justo ahí, en el silencio, en esa mirada, en ese momento extraño en el que me sentí deseada, de una forma en la que no me había sentido en mucho, mucho tiempo. Quizás solo estaba sola, quizás ansiaba una conexión, o quizás algo dentro de mí ya estaba roto. La gente siempre asume que una ruptura es ruidosa. Puertas azotadas, peleas a gritos, platos estrellándose. Pero la nuestra no sonó así. Fue silenciosa hasta que dejó de serlo. Recuerdo estar en el pasillo el día que mi esposo se fue. Tenía su maleta en una mano y una expresión en el rostro como si ya se hubiera desconectado de todo. Ni siquiera se despidió de Nathaniel. Simplemente pasó de largo como si él ni siquiera estuviera allí. Creo que ese momento moldeó todo para mí. La forma en que busco afecto, la forma en que espero que la gente se vaya y la forma en que me aferré a la única persona que se quedó. Nathaniel no gritó, no peleó con su padre, simplemente lo dejó ir. Después de que su padre se fue, me aferré a mi hijo. No como una madre temerosa de ser abandonada, sino como alguien desesperado por sentirse a salvo. Él se convirtió en todo. Mi ayuda en la casa, mi compañero de charlas nocturnas, mi roca cuando tenía crisis emocionales. Ed se aseguró de que nunca me sintiera sola. Nunca salí en citas, nunca traje a nadie a casa. Solo éramos nosotros, y eso llenó algo en mí por un tiempo. Mentiría si dijera que no estaba resentida con mi ex esposo. Él nunca fue tierno. Era frío, cortante y crítico. Siempre sentí que tenía que trabajar para ganarme su aprobación, y nunca lo logré del todo. Pero Nathaniel, él simplemente me aceptaba. El cabello despeinado, los cambios de humor, los días de pereza. Con él podía respirar. Creo que por eso empecé a vestirme diferente. No en el trabajo. Allí seguía usando ropa profesional. Pero en casa me ponía ropa de descanso, batas cortas, cosas que quizás eran demasiado informales. No para llamar la atención, no al principio,
Simplemente me sentía cómoda, como si no tuviera que esconderme. Pero con el tiempo, noté algo. Los ojos de Nathaniel no se movían como antes. Solía mirarme a los ojos cuando hablábamos, pero luego dejó de hacerlo. A veces su mirada se desviaba. A veces se demoraba un segundo de más. Me dije a mí misma que estaba pensando demasiado las cosas, que estaba siendo dramática. Pero el sentimiento no se iba, esa conciencia extraña, esa tensión en el aire que antes no estaba. Y aún así, no me detuve. No cambié mi forma de vestir. Al contrario, me incliné más hacia ello. ¿Por qué? No lo sé. Quizás quería ver si me lo estaba imaginando, o quizás quería ver qué tan lejos llegaría. Mirando hacia atrás ahora creo que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Simplemente no quería admitirlo. Sucedió por partes, pequeñas al principio. Estaba en la cocina preparando café y me paraba un poco demasiado cerca. Me inclinaba para hacer una pregunta y dejaba que mi brazo rozara el suyo. O me sentaba en el sofá justo a su lado, incluso cuando había todo un lado libre. Una noche, entré a su habitación para llevar la ropa que había doblado. Él estaba en la cama leyendo y, en lugar de irme, me senté a su lado. Hablé de mi día, nada fuera de lo común, pero no me moví. Él tampoco. Había una pesada quietud entre nosotros, como si el aire fuera denso, como si ambos supiéramos que algo era inapropiado, pero ninguno de los dos podía darle un nombre todavía. Fue entonces cuando empezó a cambiar. Empecé a probar las cosas un poco más. Una sonrisa más lenta. Quedarme con mi ropa de gimnasio más tiempo después de correr. Podía sentir sus ojos sobre mí incluso cuando intentaba mirar hacia otro lado. Sabía que me miraba y me encantaba. Me hacía sentir poderosa. Como si no fuera solo una mujer de mediana edad a la deriva, sino como si importara. Nadie en el trabajo me veía así. Los hombres de mi edad no me miraban como si fuera algo especial. Me sentía invisible la mayor parte del tiempo. Pero en esa casa me sentía vista. Y ese sentimiento es adictivo. Nathaniel no dijo nada. No me confrontó. Pero cambió. Empezó a evitar el contacto visual y a hablar menos. Pensó que estaba siendo sutil, pero yo lo notaba todo. Era como si lo tuviera sujeto de un hilo y empezara a tirar. Un día, entré a la sala después de entrenar. Estaba sonrojada y respiraba agitada. Él estaba en el sofá con el teléfono en la mano. Pasé frente a él lentamente, dejando que el silencio se prolongara. No levantó la vista, pero vi que su mano temblaba cuando alcanzó su agua. Ese fue el momento en que me di cuenta de que tenía influencia. No era una exesposa olvidada, era magnética, y no tenía miedo. Todavía no. Mirando atrás, desearía haberlo tenido. Desearía que algo en mí hubiera gritado, «detente», pero todo lo que escuchaba era el sonido de mi propio corazón. Era embriagador. El control. No sabía que nos arruinaría a ambos. Empezó como un martes cualquiera. Estábamos en el sofá, con Netflix de fondo. Estábamos viendo un documental sobre relaciones modernas complicadas y personas que rompían las reglas de la lealtad. ¿Crees que las personas están destinadas a quedarse con una sola persona para siempre? Le pregunté, con voz ligera. Él me miró, tensando la mandíbula. Pausó el programa. ¿Qué clase de pregunta es esa? Me encogí de hombros. Digo, algunas personas ni siquiera duran juntas un año. La lealtad parece anticuada, ¿no crees? No respondió de inmediato. La gente hace compromisos por una razón, mamá, dijo después de una larga pausa. No significa que siempre los cumplan, respondí. Me reí suavemente. Pregúntale a tu padre. Eso lo hizo callar. Odiaba hablar de su papá, así que seguí. ¿Alguna vez has pensado en estar con alguien poco convencional? ¿Alguien que te entienda mejor que nadie? Su cabeza giró hacia mí. Su voz bajó de tono. ¿Qué estás haciendo? Sonreí, actuando como si fuera inocente. Nunca te abres. Creo que es interesante. Él se levantó para irse, pero yo no había terminado. ¿Alguna vez has pensado en alguien mayor? ¿Alguien que realmente se preocupe por ti?
Se quedó helado. No me miró. Simplemente salió de la habitación. Sin palabras, sin portazos, solo se fue. Me quedé allí sentada, sonriendo con suficiencia. Una parte de mí estaba orgullosa, como si lo hubiera empujado más cerca de un límite, pero bajo esa sonrisa sentí culpa. Nunca lo había visto reaccionar así. Me había estado acercando a la línea durante semanas, y esa noche la crucé. ¿Y lo peor? Quería ver qué pasaba después. Sucedió un viernes. Habíamos preparado la cena, espagueti, como 100 veces antes. Pero algo era diferente. Serví una copa de vino para cada uno. Él tenía 20 años, legal o no en algunos lugares, pero en nuestra casa solo éramos nosotros. Quizás estaba distraído o quizás sabía lo que venía. Nuestros pies se rozaron bajo la mesa. Él no se apartó. Más tarde, él estaba en la sala. Bajé las escaleras con una bata de seda que nunca solía usar. Me senté en el sofá a su lado, demasiado cerca. Él se tensó. ¿Día largo? Pregunté, susurrando. Él asintió pero no respondió. Alargué la mano, rozando su brazo con mis dedos. Él se apartó. Mamá, dijo, apenas conteniéndose. Esto no está bien. Sonreí, con el corazón acelerado. ¿Quién dice qué es lo que está bien? Me levanté, caminé lentamente hacia él y puse mi mano sobre su hombro. Él se estremeció, pero no se movió. No tienes que estar solo, le dije. Se giró para mirarme. Sus ojos estaban llenos de dolor, miedo y algo más que no pude identificar. Nos quedamos allí, respirando demasiado fuerte. Entonces sucedió. Se cruzó una línea que nunca podrá desandarse. Lo llevé a la habitación y la puerta se cerró detrás de nosotros. Esa noche rompí algo hermoso. Lo planeé, lo quería. Pensé que llenaría el vacío, pero lo único que hizo fue partirme en dos. La mañana siguiente fue el silencio más ruidoso que jamás haya escuchado. Y entré a la cocina y él no me miraba. Simplemente tomó su café y salió de la habitación. Así fue como empezó. El peso, la distancia. Se movía por la casa como un fantasma. No gritaba, simplemente se convirtió en un extraño. Fingí que no me molestaba, bromeé, preparé el desayuno, pero por dentro estaba enferma. No podía mirarme al espejo. Mi cuerpo se sentía como si perteneciera a otra persona. Dejé de ver a mis amigos, inventando excusas para todo. Mi mundo se encogió hasta que solo quedó mi culpa y el sonido de los pasos de Nathaniel recorriendo la casa, como si estuviera atrapado. Eventualmente se lo conté a mi mejor amiga, Hazel. Cuando finalmente confesé lo que había pasado, me miró como si fuera un monstruo. Dorothy, ¿qué has hecho? Susurró. No tuve respuesta. Solo lloré. Ella no me abrazó. Solo se me quedó mirando. Esa mirada decía, no eres quien yo pensaba que eras. Pensé que tenía tiempo para arreglarlo, pero no fue así. Mi hijo mayor, Cairo, apareció sin avisar. Él siempre tuvo un sexto sentido para los secretos. Intenté actuar normal, pero mis manos no dejaban de temblar. Esa noche me derrumbé y se lo conté. No todo, pero lo suficiente. Ni siquiera gritó. Simplemente se levantó y se fue. A la mañana siguiente, mi ex esposo estaba en la puerta. Cairo lo había llamado. La confrontación fue devastadora. Me llamó por nombres que no repetiré. Me dijo que estaba enferma. Nathaniel no discutió. Simplemente se quedó allí, derrotado. Esa noche, Nathaniel empacó una maleta y se fue con su padre. Así, sin más, volvió el silencio. Abogados, papeles y familiares tomando bandos. No se me permitió hablar con él. Mis propios hijos no me miraban. Y me enviaron a quedarme con un primo lejano en otro estado. Nadie me preguntó por qué lo hice. Simplemente me trataron como un problema que querían hacer desaparecer. Han pasado 2 años. He estado en terapia, sentada en la misma silla, respondiendo las mismas preguntas. Todavía no tengo las respuestas. Dicen que la curación no es lineal, pero hay días en que la vergüenza se siente como una inundación. No hablo con Cairo, Scout, ni Imani. Creo que me culpan.
O quizás solo están asqueados. Hazel dejó de enviarme mensajes hace mucho tiempo. Y Nathaniel, no sé dónde está. He oído rumores de que está luchando, que ya no habla con nadie. Quemé a la única persona que se quedó por mí y, en el proceso, nos destruía a ambos. No fue amor. Fue un trauma disfrazado de necesidad de atención. Estaba hambrienta de validación y manipulé a mi propio hijo para conseguirla. Ahora ambos somos fantasmas, separados e inalcanzables en nuestra vergüenza. La vida no volvió a su lugar. Ahora trabajo en una librería, encontrando seguridad en estantes alfabetizados. No salgo en citas. Tengo miedo de confundir el afecto con algo más oscuro. Escribo en diarios ahora, tratando de nombrar las partes de mí que están rotas. No espero perdón, pero espero que alguien escuche esto y se detenga, que reconsidere una decisión, que deje de jugar con fuego, porque solo hace falta un momento para arruinar a la persona que solías ser. Si llevas algo pesado, dilo antes de que te hunda. Di la verdad, aunque te tiemble la voz. Gracias por escuchar. Deja un comentario abajo. Sin juicios, solo gente real. No olvides darle a me gusta y suscribirte. La próxima semana compartiré una historia sobre una traición que te dejará sin aliento. Hasta entonces, cuida tu corazón